Les voy a rogar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 15, versículo 26. Nuestro tema de esta mañana es el último enemigo. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Padre, nosotros te damos gracias porque estás aquí en esta mañana con el propósito de darnos revelación, conocimiento, entendimiento y gozo en el interior de nuestro corazón a través de las buenas noticias que tiene tu palabra para nuestra vida espiritual. Te ruego que sea como una semilla depositada en tierra fértil para que produzca mucho fruto, Señor. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú estés aquí ungiendo la palabra, Señor, y abriendo los oídos espirituales nuestros para poderla asimilar en su justa dimensión, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. A veces nosotros no podemos creer que Dios haya creado al hombre para vivir para siempre, pero la realidad es que así fue. Fuimos creados para vivir. Se recuerda que en Juan 10:10 el Señor Jesucristo dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida abundante, una vida espiritual. Pero al principio Dios creó al hombre para que viviera para siempre. Creó un lugar especial. Se tomó del idioma persa esa palabra paraíso para declarar que era un lugar sublime que el hombre no se puede imaginar. Y ahí era donde estaba Adán y Eva. Ahora, el hombre se convirtió entonces en un ser viviente. Vean conmigo en Génesis, en su Biblia, si es tan amable, en el capítulo 2, el verso 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, dice, viviente. O sea, notamos que el cuerpo fue hecho del polvo, pero que ese cuerpo hecho de polvo fue insuflado por el aliento de Dios, y esa es la vida que se produjo en ese cuerpo, ese soplo divino de Dios, para que pudiera vivir el hombre y pudiera tener una comunión poderosa con su Creador. Dios bajaba y hablaba con el hombre, tenía una vinculación fuerte con el hombre. Y aquí vemos nosotros que fue creado para esa comunión perfecta, pero la muerte vino por causa de ¿qué? Del pecado. A veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué tanta maldad? Pero su origen es el pecado. Cuando los creó el Señor, vio que todo era bueno y se sintió satisfecho porque no había pecado, ¿verdad? El pecado no existía. Ahora, había solo una restricción que el Señor había dado en un lugar tan perfecto. Si usted va conmigo a Génesis 3, versículo 3, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, note, ni le tocaréis, dice, para que no muráis. Por supuesto, la serpiente le dijo a Eva, no morirán. Dice cómo es Satanás de terrible, porque engaña. Porque ella vio y dijo, ay sí, me lo comí y no me morí, pero estoy desnuda. Porque el pecado ya había entrado en ella. El pecado original es la desobediencia, hermanos. Y acuérdense que esa es nuestra naturaleza. Porque ese pensamiento provocativo y tentador permanecía en la mente de Eva siempre. Y de ahí la muerte espiritual a la que siguió la muerte física. O sea, no fuimos hechos para morir de esa manera. Pero el pecado es terrible. ¿Saben qué es lo que pasa?
si ustedes notan, lo que menos enseñan es sobre el pecado. Usted aprende muchísimas cosas en la vida, se prepara académicamente, si usted quiere, puede llegar al último grado que pueda alcanzar alguien en esa área, pero no se prepara para conocer el pecado. Y Dios es transparente y justo y no miente. Y Él dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la gente piensa, yo he pecado y no me he muerto, igual que Eva. Pero espiritualmente sí ha muerto. Por eso es que cuando usted le abre su corazón a Cristo, y esto no es de ninguna religión, sino es algo de fe. Cuando usted dice, Jesús, te recibo como mi Salvador personal, lo que sucede es que en ese momento su espíritu renace. Y entonces usted nace de nuevo espiritualmente. Y de esa manera usted comienza a crecer y comienza a adquirir conocimiento y sabiduría. Pero lo que más quisiera Dios es que en lugar de ver hacia los demás, viéramos hacia nosotros mismos. Porque el peor pecado que tenemos es ver a los demás y no vernos nosotros. El peor pecado que puede haber es ese. El orgullo espiritual es un pecado terrible, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque eso está en todos los seres humanos. El pecado es parte de nuestra naturaleza, desgraciadamente, como lo vamos a ver más adelante, como consecuencia de Adán. O sea que la desobediencia nos trajo la muerte. Acompáñenme a Romanos, si es tan amable. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Y ahí leemos que dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que es el que dio la ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que la muerte es un enemigo que nos caza a todos. Usted y yo vamos a tener que morir físicamente, pero el poder de la palabra es un apocalipsis. Apocalipsis quiere decir descorrer el velo, es una revelación de que el que está en Cristo no puede morir. Note la expresión, no puede morir. Si usted nota, va a ver que en la Biblia, en los evangelios, se usa mucho el concepto dormir en lugar de morir. Porque un hijo de Dios no puede morir, entonces está como durmiendo. Así dice la gente, pero se hizo polvo, eso no importa. ¿De qué fuimos hechos? Del polvo. Así dice la palabra, y el polvo vuelva al polvo de donde fue tomado. Ahora, ¿por qué este cuerpo tiene que morir? ¿Por qué este cuerpo se tiene que deshacer? Porque Dios ha preparado un cuerpo diferente para cada uno de nosotros, sus hijos. Y nos va a revestir de ese nuevo cuerpo que es idéntico al que Cristo adquirió cuando resucitó. ¿Se acuerda que María Magdalena quiso tocarlo y él retrocedió y le dijo, no me toques porque no he subido al Padre, porque estaba en un cuerpo diferente al que él había conocido? Ella conoció el cuerpo humano igual que el suyo y el mío, pero sin saberlo ella estaba viendo el nuevo cuerpo del Señor, el cual era un cuerpo totalmente diferente. Podía atravesar sólidos, era invulnerable a cualquier cosa que le quisieran hacer. Es eterno, puede estar en cualquier lugar, porque es un cuerpo diferente al cuerpo que nosotros tenemos.
Nuestro cuerpo en realidad, si usted lo analiza, es un problema. ¿Nos enfermamos o no, mis hermanos? Sí. Sí, ¿verdad? Cualquiera podría decir que pregunta más tonta. Pero se lo digo en el sentido de que a veces cuando somos jóvenes nunca pensamos en eso. Pero la enfermedad no avisa y aparece de pronto. Y cuando aparece, entonces entramos en depresión. Pero cuando usted ha puesto sus pies sobre la roca, no importa lo que suceda, usted está firme porque está confiando en su Creador, en Dios. Es lo que Él nos quiere enseñar acerca de la muerte. Es lo que Él quiere revelarnos en esta hora. Como dice Hebreos 9, versículo 27, si usted me acompañara. Hebreos 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Esto desvirtúa esa filosofía de la reencarnación. No existe la reencarnación. Una vez nos morimos y ahí queda la cosa, porque estamos esperando que el Señor regrese. Es lo más precioso que puede haber para nosotros. Ahora, esta es una cita que tenemos que cumplir. Cualquier otra cita usted la puede dejar por un lado, pero la cita con la muerte, no. A esa todos tenemos que asistir. Es bien importante que nosotros conozcamos esta, porque este enemigo puede atraparnos de muchas formas. A veces en la juventud, incluso en la infancia. A veces en la ancianidad, porque nuestros cuerpos también se agotan. A veces por medio de un accidente. Algunos pierden la batalla de la vida al cooperar con el enemigo. ¿De qué forma? Por ejemplo, accidentados por el alcohol o por las drogas, el tabaco y otros hábitos que adelantan la muerte. El que fuma cree que no le está haciendo ningún daño, pero se está matando a sí mismo, porque muchas muertes son el resultado también de esa violencia en que vivimos. Mire la cantidad de choferes de camioneta que han fallecido por violencia, por ponerle un ejemplo. Pero mire la cantidad de mujeres que han muerto por la violencia que nos rodea. Y andamos en las calles con temor. Usted llega a una esquina y sube sus vidrios, echa llave en su carro. Usted no anda con confianza y con tranquilidad, porque esa violencia no respeta a nadie. Están poniendo videoclips en el internet donde las niñas se pescocean como hombres y se golpean brutalmente. Y no es nada agradable, no es nada edificante ver esa falta de principios, falta de respeto, falta de humanidad, porque el hombre sacó a Dios de su vida. Y fíjense que lo más importante para usted y para mí es tener a Dios con nosotros, porque sin Él no somos nada, hermanos. Sin Dios no somos nada. Nuestro hermano Carlos Ayala, si ustedes se recuerdan, estamos orando por él. Jamás se imaginó él que iba a resultar una enfermedad. Fíjense que él es un hombre muy sano y muy metódico. 30 años de ir al gimnasio, fíjense. Él me decía, mire, para el gimnasio. Y me miraba mi panza. Yo le decía, mire, es que yo voy a otro gimnasio. Esta es la curva de la felicidad. Pero la realidad es que él se sorprendió, pero yo me sorprendí más, porque él se miraba tan sano, tan perfectamente bien. Perdone que le hable de eso, pero lo que estoy tratando de decirle es que nadie está libre de tener que enfrentar una circunstancia de esta naturaleza. Y nosotros, a través del poder de Dios, nos preparamos para que eso no nos sorprenda, porque Dios puede hacer milagros. Amén. Y Él nos sana, Él es bueno, y su misericordia es también para siempre. El enemigo arrebata muchas vidas también, ¿sabe qué? A través de las guerras. Trate de hacer un inventario desde
la Primera Guerra Mundial y se va a dar cuenta de que la guerra nunca ha parado, aún aquí en Centroamérica, en América Latina. Y cuánta guerra, cuánta destrucción y cuánta muerte, que es lo que estamos platicando. Quisiera leerle, de 2 notas le escribí, y esta le puse la prueba doctrinal de la vida después de la vida. Porque a nosotros la muerte nos asusta porque pensamos que no vamos a volver a ver a nuestro ser querido para nunca más. Pero eso no es cierto. Si usted va a 1 Corintios 15, del 20 al 28, perdona que le vaya a leer eso, pero para mí es importante leérselo. 1 Corintios 15, del 20 al 28. Dice ahí la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo, dice, en todos. Mire qué hermoso es saber que la muerte en nosotros ha perdido su poder. Usted no puede morir, ni yo puedo morir. Tenemos una eternidad, pero esto hay que entenderlo espiritualmente. Entonces yo le puse aquí: Pablo analiza la doctrina bíblica de los 2 Adán. Fue por medio del pecado del primer Adán que la muerte entró en el mundo, pero mediante el postrer Adán, Cristo, se conquistó la muerte. Cristo es las primicias, o sea, es el primero de una gran cosecha que aún no ha venido. Cristo es el postrer Adán de Dios e invertirá el mal que el primer Adán trajo a este mundo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Jesús finalmente pondrá todas las cosas bajo sus pies, incluyendo la muerte. En otras palabras, negar la resurrección de los muertos es negar el reino futuro de Cristo. Si los creyentes están muertos para siempre, la promesa de Dios en cuanto al futuro es nula y también vacía. Mire qué importante es que nosotros estemos hoy reunidos aquí creyendo que hay resurrección. Porque si no hubiese resurrección, sería vano que estuviéramos aquí, fíjense. No valdría la pena, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero gloria a su nombre, hay resurrección. Amén. La muerte ha perdido ese poder que ha manifestado sobre nosotros siempre. Nuestro Salvador se ha enfrentado a este enemigo. Es increíble cómo Cristo en su humanidad tuvo que enfrentar la muerte. Y es interesante observarlo. Dice que Cristo vino para gustar la muerte por nosotros. Si usted va en su Biblia a Hebreos capítulo 2 y versículo 9, dice la palabra: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién gusta la muerte? Ninguno. Pero Cristo sabe por qué la gustó, no porque fuera masoquista, sino porque nos está viendo hoy en la mañana. Estamos aquí
para llenarnos de su palabra. Porque somos salvos y tenemos esperanza. Una mañana estaba orando y le dije, Señor, qué terrible es perder a los seres queridos. Mi papá murió hace un mes más o menos, mi madre un poco más de 2 años. Y me puse a pensar en muchos de ustedes que han perdido seres amados. Y le dije, Señor, ¿cómo te agradezco que nosotros sepamos dónde están nuestros seres queridos? Señor, nos hacen una falta horrible porque quisiéramos llegar y abrazarlos, quisiéramos platicar con ellos. Y me acordé de mi hermana Rupía, me acordé de la familia Pinto, a quien tanto he querido yo desde hace muchísimos años, cuando le iba a dar enseñanza bíblica a los niños, que ahora ya son hombres. Y doña Carmencita se me vino a la mente, pero no como yo la conocí, sino la vi jovencita en mi corazón, y la vi sonriente. Dije, qué diferente es estar con Dios, qué desarraigo hay de esta tierra, porque cuando estamos en nuestro verdadero hogar ya no nos interesa nada de esta tierra, y los que están arriba nos están esperando. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo volvernos a juntar todos ahí, ¿verdad? Y saber que ahí ya no va a existir la muerte. Ahí no va a existir la muerte. Porque cuando se nos muere un ser que amamos mucho, le voy a decir algo sinceramente, nos enojamos con Dios, mis hermanos, porque no quisiéramos que se fuera. Pero por eso nos dejó Dios su palabra, para que entendamos que eso no es maldad, sino que es una parte de la vida que, aunque no nos agrade, tenemos que aceptar, porque no nos dejó Él con ese dolor insufrible, sino que Él dijo, no lloréis como los otros, dijo, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Me imagino cuando yo esté abrazando a mi hermano Emilio Peralta Portillo allá arriba, o a mi hermano Emilio Farrach. Imagínense yo chaparrito ahí, porque allá sigo siendo chaparrito, no va a creer. Tal vez lo que me va a crecer es el corazón, pero ellos van a ser grandotes, pero los voy a poder abrazar y nos vamos a regocijar. Cuando esté abrazando a Huguito ahí, Novoa, y él esté sonriéndose, diciéndome, mi papá y mi mamá, ¿dónde están, Miguelito? Miren, cuando nosotros comprendemos esas cosas, vemos que Dios no es cruel, sino que es un Dios de amor. Amén. Que ha preparado algo precioso, una vida después de esta vida. Él voluntariamente se despojó de su deidad, de todo el poder que tiene Cristo, y se convirtió en un ser humano frágil, igual que usted y que yo. Dice que se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte, y muerte de cruz, donde ponían a los peores. Y dice que cuando eran 3, al peor de los 3 lo ponían en el centro, y a Cristo ahí lo pusieron. Vaya a Filipenses conmigo, si es tan amable. Filipenses 2, del 5 al 7. Mire cómo dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, entró en lo que es nuestra situación, en la situación de muerte. Él también, él era vulnerable a la muerte en ese momento. El enemigo lo persiguió desde Belén hasta el Calvario. No se cansó el diablo de buscarlo para matarlo. ¿Se recuerda la matanza que mandó a hacer Herodes a los niños de 2 años para abajo? Mírenlo conmigo en su Biblia, por favor, porque por eso tuvo que huir José y María a Egipto, porque los mandó a asesinar.
mandó asesinar al niño. Mateo 2, del 16 al 18. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque ¿qué dice su Biblia? Perecieron. El intento de arrojar a Cristo a un despeñadero que abajo tenía piedras afiladas, porque él llegó y les leyó en Lucas 4 el propósito de su estadía en esta tierra, en la sinagoga, y lo quisieron matar. Mírenlo conmigo, por favor. Lucas 4, verso 29. Dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero ¿sabe una cosa? Dice que él pasó en medio de ellos y no pudieron matarlo. Pero eso querían hacer con él antes de tiempo. Intentaron matarlo también apedreado. Querían apedrearlo. Si usted va conmigo a San Juan 10, verso 31, dice ahí la palabra: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y se tuvo que ir. Este es el capítulo 10. En el 11, si usted hace memoria, cuando le dijeron que Lázaro había muerto, él dijo: vamos para aquel lado del Jordán. Y uno de los discípulos, ¿se acuerda qué dijo? Sí, dijo: vamos a que nos maten a pedradas. Irónicamente le dijo así al Señor Jesús, porque a Jesús lo querían matar de cualquier forma, pero no podía ser como el hombre quería, sino como tenía que ser. Era el Cordero perfecto que tenía que llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. La experiencia casi de muerte de Getsemaní, ¿se acuerda cómo dice ahí en Mateo 26, 36? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Pero si usted lee en San Lucas 22, 44, dice que cuando oró, era tan grande la tensión que él tenía sobre sí mismo, porque sabía a lo que iba, sabía lo que le iban a hacer. Incluso, si usted se recuerda, le dijo a Dios: si es posible, pase de mí esta prueba, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque humanamente, entendamos empáticamente a Cristo, era un ser humano igual que usted y yo, y él sabía el nivel de dolor que tenía que soportar cuando lo tomaran prisionero. Entonces la tensión a la que estaba sometido hizo que sudara, dice, como gotas de sangre. Usted lo lee en Lucas 22, 44, dice que sudó como gotas de sangre. Supóngase usted estar a una tensión tan terrible como la de Cristo. Y claro, por supuesto, sucedió. Y si usted nota a los discípulos, que estaban haciendo, durmiendo. Pero él no los reconvino. Ellos estaban tensos y cansados también. Él les dijo: yo sé que en su espíritu ustedes quieren apoyarme, pero sus cuerpos son débiles. Porque saben que es lo maravilloso de Dios, que aunque nosotros no lo comprendamos, Él sí nos entiende y nos acepta como somos, hermano. Una hermana me decía ayer, que me pidió oración, me decía: me siento re mal y re incómoda, me dijo, porque anoche no oré, y yo oro todas las noches y anoche no oré. ¿Y por qué está incómoda? Le dije: me siento mal con Dios. No se sienta mal. Ahí la perfeccionista es usted. Porque usted no oró anoche, no va a decrecer el amor de Jesús sobre usted.
Dios la ama siempre. Ore o no ore, la va a amar. Porque usted no es salva por obras, sino porque tiene a Cristo en su corazón. Qué lindo, ¿verdad? Y eso produce buenas obras, por supuesto, pero las obras no son lo que nos salvan, sino es la fe en Jesucristo. Es tan sencillo que por eso para la gente es difícil, porque se ve tan fácil, pero a Cristo, créanme, que le costó su vida, fue algo durísimo para Él, porque Cristo vino para vencer a la muerte en la cruz, aunque no lo podamos creer. Él puso su vida voluntariamente. A mí como me impacta eso también. En Juan 10:17 dice la palabra: por eso me ama el Padre. Note, porque yo pongo, dice, mi vida. ¿Para qué dice su Biblia? O sea que Él, en su plan perfecto, nos está revelando que no podemos morir, porque Él resucitó, está vivo y está sentado a la diestra del Padre, esperándonos con amor. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Esas son las buenas noticias de Dios. Y cuando no tenemos, yo me imagino a mi papá y a mi mamá ya platicando, sentados platicando. Aquí no se hablaron por 40 años, pero allá han de ser recuates. Es que sí, hermanos, allá no se puede pelear porque no hay pasiones. Entonces en el cielo es diferente, porque allá somos hermanos. Ahora, vemos también nosotros aquí en la palabra que Él estuvo en completo control de la situación hasta el final. En San Lucas 23:46 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, dice, yo quiero que entienda algo. Él estaba en control de su propia muerte y está en control de mi propia muerte. Yo tenía un vecino que se hizo pastor y la vida de él cambió y se volvió una vida maravillosa para él y para su familia. Pero él decía: yo le pido a Dios todas las mañanas morirme predicando. Y fíjense que un día él estaba predicando así como estoy yo aquí y plum pum, se cayó. Dios le concedió su deseo y durmió, y nos está esperando ahí arriba también. Mire, Pablo nos dice algo bien interesante al final del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y explica, porque el aguijón, lo que inocula el pecado, la muerte es el pecado, ¿verdad? Pero al anular Cristo el pecado en nosotros, dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ahí pierde totalmente su poder la muerte. ¿Por qué? Porque usted todos los días es limpiado y perdonado por Dios. Amén. Y entonces el poder de la muerte ya no tiene fuerza en usted. Mire, ¿será que nuestro cuerpo es eterno? ¿Este cuerpo de carne? No. Se está deshaciendo continuamente, se está deteriorando todos los días. Miren, la pobre Elizabeth Taylor se hizo como 1000 cirugías, hasta que creo que ya no había que estirarle, y de todos modos se murió. Lo triste es que no tenía Cristo en su corazón. Eso es lo más lamentable. Nosotros somos dichosos, hermanos. Estamos llenos de vida y de esperanza. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Le quisiera leer la segunda nota que le escribí, y aquí estamos llegando a la conclusión del mensaje. Adán, un tipo de Cristo. En Romanos 5, 14 y 15 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre
Jesucristo. Esta es la verdadera importancia de Adán y es crítica. Él era figura, tipo, imagen del que iba a venir, esto es, de Cristo. Adán y Cristo son representados como dos puntos centrales de la historia, como las dos cabezas o representantes de la raza humana. Adán el primero en introducir el pecado y la muerte entre los hombres. Cristo se yergue como la cabeza de la raza humana, como el primero en tener una verdadera vida perfecta, sin pecado, obteniendo la perfecta justicia, como el primero en vencer la muerte, resucitando literalmente de entre los muertos. Ahora notemos la diferencia entre Adán y Cristo. Adán fue hecho alma viviente, Cristo espíritu vivificante. Lo que el hombre necesita y siempre ha necesitado es un espíritu vivificante, un espíritu que tiene el poder de infundir vida a su alma, vida que es abundante y también eterna. Mire qué formidable la esperanza que Él deposita en nuestro corazón. Ni usted ni yo estamos pensando en morirnos. ¿Y si nos morimos hoy en la tarde? No nos va a sorprender porque sabemos a dónde vamos, hermano. Y sabemos que no podemos morir. Y eso no es que Él quiera lavar su cabeza o sea temático. Yo quiero que usted no le tenga miedo a la muerte, sino que confíe en Dios, que nos dice que no podemos morir. Y termino con esto. La muerte es un enemigo que Cristo derrotó. La muerte quedó derrotada mediante la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15:20 dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice primicias? Porque van a haber muchos resucitados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque su resurrección demostró su victoria, su maravillosa victoria sobre la muerte. Y su resurrección garantiza nuestra resurrección. Porque como Él resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Porque la muerte está derrotada por la promesa de Dios. Miren, los funerales, acostumbro, como lo hacen los pastores, a leer San Juan 14, versículos del 1 al 3. Porque tiene mucho sentido cuando usted está enfrentando directamente la muerte. Y ahí dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Note, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Ya se fijó en esa promesa? Donde Él está, ahí vamos a estar también nosotros. Ahora, la muerte está derrotada por la promesa del rapto, del arrebatamiento. Le voy a leer rápidamente 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe una cosa? Muchos años antes que naciera Cristo, dijo el profeta Oseas: de la mano del Seol os redimiré, dice Oseas 13:14.
Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dios estaba anticipando por este profeta que la muerte iba a perder su poder sobre usted y sobre mí y sobre todo aquel que cree en Cristo. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos al que es la resurrección y la vida. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias porque en la herencia que nos dejaste en tu palabra, nos declaras de una manera contundente que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que nuestro cuerpo es algo desechable, pero que nuestro verdadero ser, nuestro espíritu y nuestra alma, que es lo que importa, está contigo. Mientras tú vienes y nos provees un cuerpo igual al tuyo, un cuerpo sólido en el cual pueda habitar nuestro espíritu y nuestra alma. Te damos gracias por esa enseñanza, la creemos en nuestro corazón y confiamos plenamente en que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque en Apocalipsis dice tu palabra claramente, Señor, que vas a enjugar toda lágrima de los ojos y que no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. De tal manera que nos podríamos preguntar, ¿estamos listos nosotros cuando tengamos que enfrentar ese gran día? Y yo creo que nosotros, a través del conocimiento y la revelación de tu palabra, creemos realmente lo que dice, Señor, que nuestros seres amados que se anticiparon están vivos contigo, y yo lo creo con todas mis fuerzas en mi corazón, y sé, Señor, que no pueden venir a nosotros, pero yo sé que voy a ir a ellos, Señor, igual que mis hermanos. Por eso te pido que en esta mañana el poder de tu revelación llene nuestro corazón, para que todos los pensamientos negativos que tenemos, para que toda la tristeza, para que toda la frustración y la depresión que produce el separarnos o recordarnos de un ser amado, sea sustituida por la esperanza de tu palabra en nuestro corazón. Yo te pido en esta mañana que bendigas a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas. La profecía que nos diste hoy dice que vayamos a ti para descansar, y yo te quiero pedir eso en esta mañana. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí sentados son tus ovejas, y yo te pido, Señor, que los ayudes a descansar de todas las tensiones, de todas las preocupaciones, de todas las cosas que puedan causar inquietud en su alma y en su corazón, para que descansemos en ti y reposemos en el control que tienes sobre todo el mundo, porque tú tienes al mundo en tus manos y nosotros estamos en tus manos, y los planes que tú tienes para nosotros son solo de bien y no de mal. Y dice tu palabra que aunque atravesemos el fuego, no va a arder en nosotros, y que aunque atravesemos profundidades de aguas, no nos vamos a ahogar. Tu palabra dice que tú bendecirás a aquel que confíe en ti permanentemente, porque el que confía en ti va a tener paz interior, pero no la paz relativa que estamos aquí viviendo, sino una paz profunda y verdadera que solo puede emanar del trono de tu gracia. Por eso te pido que los bendigas y que ellos tengan la capacidad de poner a los pies de la cruz del Calvario todas sus aflicciones, todas sus necesidades, todas sus penas, todo lo que necesitan. Por favor, hermanos, si desean ese descanso precioso, permítanme orar por ustedes y vengan aquí al frente, para que yo pueda bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo, un ministro de Dios,
Y Dios me tiene para servirlos a ustedes, para bendecirlos, para cubrirlos, para darles el ánimo y la esperanza que necesita su espíritu. Yo sé que muchos de ustedes están atravesando crisis y situaciones dificultosas, pero el Señor dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y esa fue la invitación de esta mañana. Padre Celestial, tú puedes ver el corazón y la necesidad que hay en cada uno de los hermanos que se levantó para venir aquí, creyendo en su corazón, en el gran poder que tú tienes para darles la provisión que necesitan en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Yo te ruego en esta mañana, como tu ministro, que descienda sobre ellos una unción de reposo, de consuelo, de esperanza, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu manto de gozo envuelva a cada uno de ellos, para que eso les provea la fuerza que necesitan para enfrentar cada día. Te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y los llenes de tu reposo, de tu descanso, de tu luz, de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia. Señor, bendice a estos hijos y a estas hijas tuyas que con fe y con devoción están aquí, Señor, frente a ti, frente al altar, para que tú, Señor, les concedas todo lo que están anhelando dentro de su corazón. Porque tú eres un Padre amoroso, que te compadeces de nuestras necesidades y que tienes una enorme empatía sobre nuestros dolores y problemas, porque estuviste en un cuerpo como el nuestro. Por eso, Señor, te alabo y te bendigo, y te agradezco por bendecir a este pueblo tuyo. Te agradezco por ayudarlos, por fortalecerlos, por llenarlos, por henchirlos, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu gozo, de tu santidad. Guárdalos en todos sus caminos, líbralos de todo mal y de todo peligro. Aparta de ellos toda maldad humana y espiritual, y líbralos también, Señor, del maligno. Te lo pido con todo mi corazón, y los estoy bendiciendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Antes de volver a su lugar, abrace a alguien y transmítale su unción de amor y de bendición, por favor.